Bienvenidos y bienvenidas a todos y todos, a todos y todas, ya estoy repitiendo, y hasta ahí se reirá el David aquí, que nos acompañe y nos ayuda a que puedan escuchar los que vamos a estar por aquí. Soy Miroslava Cisne, les doy la más cordial bienvenida a Y tú también discriminas. Este es un programa que lo que busca es combatir, primero conocer, combatir y erradicar la discriminación y que podamos construir juntos un mundo libre de discriminación, primero en nuestro país y pues poner nuestro granito de arena para el mundo también. Y la semana pasada tuvimos un piloto, entonces nada más sirvió para ver los tiempos, para, como les comentaba hace ratito a los amigos de Facebook que ya están con nosotros, que podamos sacarle el mayor provecho al tiempo que vamos a tener con ustedes 1 hora cada semana y podamos entender los diferentes temas que vayamos abordando y pues poder erradicar, que es finalmente nuestro objetivo, erradicar la discriminación. Entonces, vamos a ir tomando, les voy a ir platicando más o menos cómo fue que acabé en esto, quién soy yo, porque yo estoy aquí hablando de discriminación, así de, esta señora, ¿quién es, no? Entonces, yo, como ya les dije, soy Miroslava Cisne, de profesión soy licenciada en Derecho, con especialidad en propiedad intelectual, maestrante en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Y además también pues estoy en lo de la aromaterapia para mascotas y otras cosas que con el tiempo les iremos platicando. Pero desde hace aproximadamente 6 años fui diagnosticada con un trastorno de ansiedad y ataques de pánico, es decir, una discapacidad psicosocial. Y para mi fortuna, contaba yo ya con mi mascota Shih Tzu de nombre Huy, un macho precioso que en su momento se los presentaré. Y él empezó a ayudarme de forma nata para cuando yo iba a tener un ataque, él me avisaba. Entonces empezamos a reforzar esas conductas y me empecé a meter en el mundo de los perros de asistencia. Y obviamente acudimos a un entrenador para que le acabaran de reforzar, él ya realmente tenía obediencia básica, entonces ya nada más le reforzaron todo lo que es los parámetros para que pudiera actuar como un perro de asistencia. Y me metí a este mundo de los perros de asistencia y por ende al mundo de la discriminación. ¿Por qué? Porque aunque nuestros compañeros usuarios de perros guías tienen más de 30 años de existir en nuestro país, aún se siguen viviendo muchas restricciones y maltratos en el uso de los mismos. Entonces, si nuestros compañeros perros guías, que son muy conocidos, eran maltratados, pues imagínense nosotros. Porque hay una cuestión, las discapacidades psicosociales pues son invisibles como muchas otras. Entonces encima, y además ver un perro chiquito, entonces decía, no, eso no es, los perros guías tienen que ser grandes. Me han llegado a decir cosas tan ridículas como es que usted no está ciega y su perro no es lazarillo, pero eso no significa que no sea un perro médico. Hay varios tipos, en su momento también invitaremos a algún otro usuario de perro de asistencia y les platicaremos a fondo qué son los perros de asistencia, cómo se divide y todo esto, pero me fui enfrentando a la discriminación en carne propia y por ende al maltrato. Entonces, como buena abogada, pues acudí a Derechos Humanos y a CONAPRED para que me explicaran, qué derechos realmente tenía, si era como en Estados Unidos, que con el simple hecho de tener a un perro entrenado, sin importar quién lo haya entrenado, pero que estuviera entrenado y el certificado médico que lo avalara era suficiente. Y mi sorpresa fue que ambas instituciones me dijeron, aquí es como en Estados Unidos, aunque no haya una legislación específica. Obviamente empezamos a buscar, nos encontramos, esto les hablo del 2016, 2017, ya había una iniciativa para una legislación especial que de hecho pasó, me acuerdo si en el 17 o el 18, de Cámara de Diputados a Senadores,
pero ahí ya está atorada porque la misma fue desarmonizada con todas las convenciones y demás leyes que están en nuestro país ya vigentes, entonces hay que volver a hacer una nueva ley. Pero más allá de una ley especializada, me encontré con varios ordenamientos, empezando por la mismísima Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues ya nos protegía de alguna manera, ya nos daba derechos, y me voy enterando que pues tengo acceso universal a todos lados donde entre el público, sean oficinas privadas o públicas, lugares de esparcimiento, de entretenimiento, de trabajo, a todos lados donde entra el público, entra JUI. Pero pues explicarlo a la gente, sobre todo a las personas de los servicios de seguridad, pues era muy difícil. Y sigue siendo porque no lo entienden. En los transportes públicos también no lo entienden, aunque se supone que deben de estar armonizados sus estatutos y reglamentos, no lo están, o lo interpretan a su conveniencia, ¿no? Y como, insisto, mi condición es invisible, pues no me creen. Y luego ven chiquito al perro y dicen, ay, ese perro no puede ser de alerta médica. Bueno, pues claro que sí. En Estados Unidos hay hasta Yorkies, French Mini Toys, que pueden ser perros de alerta médica, o pueden ser perros de apoyo psiquiátrico, o pueden ser perros señal que ayudan a las personas con debilidad auditiva. En fin, y un perro de servicio para apoyo psiquiátrico no es un perro de apoyo emocional o soporte emocional. Hay pues dicen, ay, es que nada más le está de confort, le está dando confort, o como una vez me dijo, ay, es que su perro es de acompañamiento. No, mi perro es de servicio para apoyo psiquiátrico, y por el tipo de trastorno que vivo, es además de alerta médica, porque mi trastorno sí puede ponerme en peligro de muerte. Tal vez no tan inminente como una persona con diabetes que se tiene que inyectar de inmediato, pero también. Lo que pasa es que a las personas se les hace difícil entender. Lo bueno es que yo lo entiendo, mi psiquiatra también, y ya actualmente la familia también. Entonces, si los demás no lo entienden, pues espero que algún día lo entiendan. Y de ahí que surgió la idea de hacer un programa al respecto. Primero pensé en un programa de animales de asistencia, pero sería otra vez como alienizarnos del resto, porque hay muchos grupos vulnerables, no solo las personas con discapacidad, sino hay muchos temas que tratar, y para poder uno entender que uno está siendo maltratado, pues tiene uno que conocer. Entonces hay que ir revisando muchos conceptos, y pues así fue como surgió este interés de hacerlo. Como les decía, soy abogada de propiedad intelectual, pertenezco a la Asociación Mexicana de Protección para la Propiedad Intelectual en México, y actualmente soy la presidenta del Comité de Diversidad e Inclusión de reciente creación en la asociación. Entonces, también de ahí, pues, como hemos ido tocando diversos temas precisamente para visibilizar la necesidad de la inclusión, para cambiar malas prácticas, para mejorar nuestro gremio, pues me di cuenta que era maravilloso poder tener la oportunidad en un espacio, de hablar específicamente de lo que es discriminación. Entonces, bueno, así fue que se me ocurrió, porque además he buscado lugares donde únicamente hablen de estos temas, y no los hay. Sí llegan a tocar hasta en medios masivos el tema de discriminación, pero esporádicamente. Por ejemplo, con el caso Yalitza sí se puso otra vez muy de moda la palabra discriminación, porque pues mucha gente discriminó a Yalitza por su origen. Decían que pues no tenía nada que hacer una persona como ella en lugares como los Óscares, lo cual me parece totalmente absurdo. Pero bueno, eso reflejó el gran problema de discriminación que vivimos en este país. Entonces así fue como fue surgiendo esta idea de hacer este espacio, de crear este espacio para que lo platiquemos, y también, si es necesario, de que hagan alguna denuncia, queja, sugerencia o alguna vivencia que hayan tenido, pues nos las compartan, y podamos darles quizá una orientación de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, e inclusive también a las personas que los hayan discriminado, o a la dependencia, pues también decirles qué es lo que deben de hacer para evitarlo,
y además, ¿cómo les podría afectar el haber tenido esa conducta? Entonces, esa es la idea general de este espacio. Yo espero que aprendamos mucho todos juntos y que, bueno, esto sea de utilidad para todos, como se los he dicho. Y pues voy a proceder a presentarles al peludo, que normalmente nada más lo cargo cuando voy a tener un ataque porque él me avisa, pero esta primera vez, la vez pasada se los debía, hoy se lo voy a presentar. Este es Huy, ¿sí se ve? Sí, él es Huy, es un Shih Tzu de gracias, en 7 años, en septiembre cumple 7 años, lleva ya casi 3 de servicio, y bueno, ya les presenté a Huy. Yo creo que va a ser por única ocasión, porque si no, pues él está trabajando, no tengo que ser yo también congruente, ¿no? Y bueno, pues la discriminación es muy importante que sepan que atenta principalmente contra la dignidad humana de la persona que recibe este tipo de maltrato, es un tipo de violencia. Iremos desmenuzando poco a poco estos conceptos, pero bueno, yo quise iniciar con que ustedes sepan quién soy, por qué estamos aquí, y pues que empecemos a aprender todos juntos y ya entraremos en discusiones en su momento. Les digo, ya están preparados varios programas, y el día de hoy pues van a ser nada más revisar en términos generales lo que es, para qué nos sirve y cómo, más bien para qué no nos sirve y cómo erradicarla. Entonces, este es su espacio para los que ya estén conectados por Facebook. Espero que si nos estemos viendo, pues aquí seguimos. Gracias. Regresamos a ¿y tú también discriminas? Y bueno, como les comentábamos en el bloque pasado, este es un espacio abierto para todos ustedes y nosotros y nosotras y todas. Y bueno, vamos a entrar al tema ya un poquito más jurídico para saber, bueno, qué es realmente la discriminación. Hay un punto interesante que se los comenté en el piloto, pero sí lo quisiera retomar brevemente. En el 49, cuando se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero hablaba de los derechos del hombre. Y Eleanor Roosevelt y otras feministas que participaban en esa convención decidieron luchar por que se cambiara el hombre por ser humano, porque decían los hombres, decían que eso incluía a las mujeres, pero no lo es, porque no somos hombres, somos mujeres, pero sí todos somos seres humanos. Entonces esa fue una primera gran batalla lograda a favor del género, y no es que yo sea feminista radical y todos contra los hombres, no, pero es un momento de la historia muy importante donde un acto discriminatorio se logra evitar y se logra incluir a todos los seres humanos. Entonces, bueno, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como todos saben, fue a raíz de las 2 guerras mundiales, que primero se crea la Organización de las Naciones Unidas, inmediatamente después de acabar la guerra, con el fin de que no se vuelvan a repetir las situaciones que se vivieron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Entonces, los llamados aliados se unen para crear la Organización de las Naciones Unidas, y bueno, y poco a poco se fueron adheriendo a través del tiempo muchos más países, incluidos México. Y después viene en el 49 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a partir de ello empiezan a generarse una serie de convenciones, tratados a través del tiempo enfocados a la protección de los derechos humanos. Entonces tenemos, por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta data del 69, de que entró en vigor en el 69. Entonces podemos ver cómo desde
después de mediados del siglo pasado ya se hablaba del tema de discriminación, sobre todo, bueno, sabemos lo de la segregación racial de Estados Unidos, que fue terrible y bueno, costó mucho trabajo y muchas vidas de que se lograra una equidad, una igualdad, pero sigue habiendo rasgos discriminatorios, racistas en Estados Unidos y en todo el mundo. Aquí también nosotros somos bastante clasistas en nuestro país, tristemente. Entonces, por eso es necesario conocer lo que podemos y no podemos hacer en esos aspectos. Entonces, les digo, esta convención. Luego viene la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer en el 81. Y en el 94 mejor conocida como la Convención Belém do Pará, porque es donde se firmó la misma, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es sumamente importante. Les digo, no es una cuestión de género, sí quiero dejar claro, o sea, aquí tampoco vamos a discriminar a los hombres, de eso no se trata, no vamos a discriminar a nadie. Lo que pasa es que históricamente, desafortunadamente, el género de la mujer pues ha sido bastante invisibilizado primero, maltratado segundo, y bueno, y para muestras tristemente un botón, que son los feminicidios que siguen desafortunada y tristemente en aumento. Por eso, insisto, es tan importante conocer estos temas para poder vivir en paz y en respeto todos. A mí no me gusta la palabra tolerancia porque es como que, híjole, voy a aguantar al de al lado. No, el respeto es más importante en mi propia concepción. Ahora sí que yo respeto a los que piensen diferente, pero para mí el respeto es, aunque tú pienses diferente y pienses contrario a lo mío, yo respeto que tú pienses así. No es de, ay, te tolero y me aguanto, no. Respeto y pues podemos inclusive intercambiar opiniones y enriquecernos ambas partes, aunque tengamos direcciones distintas. Y bueno, en México hubo un luchador muy importante, inclusive ya el día de hoy hasta existe un premio, que es el premio Gilberto Rincón Gallardo a asociaciones que trabajen en beneficio sobre todo de personas con discapacidad. Él era un luchador incansable, luchó mucho junto con Eberto Castillo y mucha gente de izquierda, pero sobre todo luchó mucho en favor de los derechos, principalmente de personas con discapacidad, pero también en contra de la discriminación. En el 2003, basados en la ley federal déjenme la leo porque luego se me olvidó porque es tan larga, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, es la base para la creación de COPRED, que es el Consejo de CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el primer presidente de la misma fue precisamente don Gilberto Rincón Gallardo. Y pues y les digo, incansable luchador, estudioso de estos temas, obviamente tuvo también gente a su lado muy brillante como el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, que espero en algún momento nos pueda también acompañar y nos venga a hablar de los diferentes tipos de discriminación. Y bueno, fue tan importante su trabajo que logran que en el 2007 sea aprobada la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, fue así como el Tratado de Marrakech, que también en su momento, a ver si invitamos al doctor Guerra, que fue anterior director del INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor. El Tratado de Marrakech habla de la accesibilidad a la cultura y sobre todo a toda la literatura para personas con debilidad visual. Entonces, también salió de México, entonces esas cosas también hay que hablarlas porque no todo es malo en nuestro país, al contrario, pero mucho y ahora que podamos también escuchar al doctor Guerra nos platicará cómo de una vivencia personal fue que se le ocurre y ve la necesidad que acabe en un maravilloso tratado, igual que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Y bueno, les comento de estas convenciones, ¿por qué? Porque de ahí se generan muchas leyes nacionales, porque al un país firmar y ratificar un tratado está obligado a armonizar su ley de acuerdo a lo que diga la convención o el tratado. Entonces, tenemos varias leyes que obviamente buscan esto, ¿no? Primero la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, pero también tenemos una ley específica contra la violencia a la mujer y también tenemos una ley general de inclusión para las personas, es la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, también hay para afrodescendientes, hay para diferentes grupos vulnerables, pero bueno, hay nada más una probadita, porque finalmente todo tiene que ver con discriminación. Entonces, en el 2011 hubo una muy importante reforma constitucional en materia de derechos humanos, aunque los derechos humanos siempre han estado contemplados en nuestra legislación, no estaba así como que con punto y coma, entonces como que no quedaba claro que eran tan importantes. Entonces, gracias a todos estos tratados y convenciones, en el 2011 se hace una reforma constitucional muy importante en esta materia, quedando desde el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda en su segundo párrafo, queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen, se los voy a leer. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En otros párrafos habla claramente que todas las autoridades, todas, no nada más las federales o no nada más el director de una dependencia, todas, y no nada más las judiciales también, que le dicen, pues que el juez lo cheque, ¿no? O los magistrados, no, o sea, todas están obligadas a respetar y hacer todo lo posible por respetar los derechos humanos. Y los derechos humanos, también en otro párrafo habla que tienen el mismo nivel constitucional, al igual que los tratados que versen sobre los mismos. Entonces, bueno, pues si nuestra Carta Magna ya nos está diciendo con punto y coma que tenemos prohibido discriminar y que los derechos humanos están por sobre todas las cosas, pues entonces, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué la persona que llega a trabajar a una dependencia de seguridad o a una empresa privada de seguridad no le dan el curso de lo que es discriminación? Porque además déjenme decirles, para los que están interesados, se meten ustedes en la página de CONAPRED, inclusive hay cursos en línea y además son gratuitos, o se pueden acercar a CONAPRED también. Y localmente tenemos ya a COPRED desde hace algunos años funcionando muy bien. También vamos en su momento a tener gente de COPRED aquí para que les platique cómo se pueden acercar a ellos. Y además es gente muy, muy comprometida con realmente ayudar a eliminar este cáncer llamado discriminación en nuestra sociedad. Entonces, bueno, los argumentos legales están ahí, pero ¿qué pasa? Que como todo, pues creemos que no nos toca, o hasta que lo vivimos nos preocupamos por lo mismo. Entonces, yo le decía ayer a un colega, le digo, pues es que es como matar está prohibido. Entonces, si matas, pues es que no sabía que estaba prohibido. Pues sí, pero te vas a hacer acreedor a una sanción, aunque no te hayas enterado. Pues, ¿qué creen? Pasa lo mismo con la discriminación. Si tú discriminas, como en la Constitución está claramente prohibido y más o menos te explican lo que es, pues entonces si tú lo haces te puedes hacer acreedor a una sanción administrativa, que puede ser desde tener que pedirle una disculpa a la persona o inclusive llegar a pagar daños y perjuicios. Lo que pasa es que las personas no llegan a las últimas consecuencias cuando son maltratadas, pero podría llegar a pasar. O bien pueden ser acreedores a alguna multa por parte de Profeco si faltaron alguna de las
condiciones que tienen que cumplir para dar tratamiento adecuado a las personas usuarias de sus comercios. Entonces, pues ahorita regresando del corte, vamos a terminar de cerrar este capítulo de cómo es la parte legal de la discriminación en México, y pues regresamos en un segundo con ustedes. Y no nos dejen, continuamos, y ya saben que esperamos sus comentarios, quejas, sugerencias y demás. Gracias. Y continuamos aquí en ¿Y tú también discriminas? Muchas gracias por acompañarnos, ya sea en el podcast, porque hoy tuvo algunos problemas Facebook, no sabemos qué pasó, pero de todas maneras pues nos van a poder ver posteriormente, entonces bienvenidos otra vez. Ya oyeron todo lo que también hablamos en el corte y chismeamos aquí David y yo, porque no se pudieron conectar muchas personas, pero cualquier duda que tengan de este primer programa, por favor háganoslas llegar a cualquiera de las redes sociales de IUS Interactiva o de ITD Radio. Estamos para servirles, y si quieren algún tema en especial que se trate, por favor háganoslo saber. Entonces estábamos hablando en el corte pasado de la parte legal. Les iba yo explicando de cómo fue surgiendo esta cuestión de la discriminación en México, y hay algo que sí me gustaría comentarles antes de así hacer un pequeño paréntesis. Cuando sobre todo Gilberto Rincón Gallardo y la gente que trabajaba con él empezaron a hablar del tema, todavía había una creencia a finales del siglo pasado que en México no existía la discriminación porque se entendía como racismo. Entonces en México no éramos racistas, sino al contrario, somos muy amables con los que vienen de otros países, según nosotros, ¿verdad? Y entonces fue cuando se empezó a mover más el estudio al respecto, y logra convencer, que nuevamente hablando de don Gilberto Rincón Gallardo, logra poner visibilizar lo que es la discriminación en nuestro país, y logra convencer a Fox, que era el presidente de ese entonces, para la creación de CONAPRED mediante la ley que ya estamos comentando. Obviamente después se hizo una ley ya local, y de ahí se crea COPRED hace algunos años. Y bueno, como les decía, el hecho de que esté prohibido por la Constitución el discriminar, pues eso ya no hay de que si quieres o no quieres, de que si supiste o no supiste, discriminas y te puedes hacer acreedor a una sanción. Y también les tengo noticias: en el caso de la Ciudad de México, si tú discriminas también te puedes hacer acreedor a una sanción penal. La sanción va de 2 a 5 años de pena corpórea. Entonces, piénsenlo bien. Y si son servidores públicos, sube una media más. Claro, hay que llevar todo un procedimiento y todo, pero pues mejor vamos a evitarlo, mejor hagamos una mejor convivencia entre nosotros. Ya suficiente violencia vivimos, y pues si nosotros no ponemos un granito de arena y lo terminamos, pues no vamos a estar mejor. Entonces, retomando esto y también yéndonos hacia el tema de nuestro último bloque, que es que abarca la discriminación. Bueno, uno escucha discriminación y dice, no, sí entiendo, o sí ya sé lo que es. Muchos siguen pensando que es, pero yo no soy racista, ¿no? Lo confunden con racismo. Bueno, no solo racismo, hay mucho más situaciones que pueden ser discriminatorias. Entonces vámonos por lo más simple, que es una de las acepciones que da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, que dice: discriminar es seleccionar excluyendo. Yo les comentaba en el piloto que, por ejemplo, llegas a lo que pasaba hace unos 20 años, aunque saquen cuentas, no pasa nada, que llegaba uno al antro, en esos tiempos la discoteca, y se formaba uno para entrar, pero no iba entrando uno como iba uno llegando, sino como la persona de la entrada, mejor conocida como el cadenero, decidía quién entraba y quién no entraba, y generalmente era por su aspecto o por si le caía o no le caía bien la persona. Y a mí sí me llegó a pasar que si iba con nosotros alguien de aspecto un poco más moreno,
sí nos llegó a pasar que no nos querían dejar entrar. Entonces, sí era desagradable. Entonces, eso es un claro ejemplo de lo que es seleccionar excluyendo. O sea, estoy seleccionando, pero yo estoy excluyendo a los demás, como nos pasa a Ju y a mí. Llegamos, por ejemplo, el día de, pues ayer, ya saben, yo siempre tengo mis historias. Llegué a un lugar que voy de forma muy continua a unas oficinas, y pues ayer cambiaron a todo el personal, tanto de vigilancia como de la recepción. Entonces nadie nos conocía, y a pesar de que siempre quien organiza los eventos de la asociación AMPI siempre son maravillosas, un saludo por ahí si nos están escuchando, a Lore llamarse, siempre que saben que voy, avisan, oiga, va a ir una persona con perro de asistencia y todo, y avisaron. Y en la misma oficina a la que voy siempre también han avisado, ya avisaron a la administración desde cuándo, y de hecho es una oficina mucho menos complicada que aquí el World Trade Center. Entonces llego y ya me querían llevar por el elevador de servicio y le digo, no, sabe que yo no soy persona de segunda, yo me voy por donde siempre me voy. Entonces, bueno, esas cositas son desagradables, la verdad sí hieren. Como les decía al principio, lo que hace la discriminación es lastimar la dignidad humana. O sea, el que me digan, no, usted como trae a su perro se va por el elevador de servicio. Yo no tengo nada en contra de la gente de servicio, pero ¿por qué me vas a mandar por ahí si sí sirven los otros? Me ha pasado en algunas plazas que de repente se echan a perder los elevadores de clientes y pues sí me llaman por el de servicio porque es el que sirve, pero eso es diferente a que siempre te quieran mandar por la puerta de atrás, porque no se vaya a molestar la demás gente. O como me dijo en su momento un directivo de un transporte público, específicamente el Metrobús, me dice, es que no se vaya a incomodar la demás gente si sube Juy. Y yo así como, yo ya no sé si llorar o reír, compañeros, pero por eso está este espacio y este programa. Y pues ya rápidamente, porque nos va comiendo el tiempo, aunque empezamos un poquito tarde, pero no quiero dejar de terminar este primer acercamiento con ustedes sin también abarcar los conceptos que convergen con la discriminación. Les decía, bueno, discriminación, seleccionar excluyendo, ya leímos la definición de la Constitución, que es la de las más amplias, y es sumamente importante entender que el simple hecho de quitarle a alguien algún derecho por su aspecto, por su condición, su discapacidad, etcétera, eso ya es un acto discriminatorio. O sea, por ejemplo, ir al cine, pues mientras pagues la entrada, pues tienes derecho a entrar. Entonces eso incluye a Juy. Digo, en el cine, que unos que están aquí en este lugar siempre han sido súper amables con nosotros, nuestra cadena favorita, no ha habido problemas, pero hay otros que hay que hacer todo un ritual para que te dejen entrar, que finalmente te dejan entrar. Con cines en general no hemos tenido problemas de ninguna cadena, digo, nada más uno hace más rituales que el otro, pero por ejemplo en restaurantes, con todo y el ritual, no te dejan entrar. Y es muy triste porque pues finalmente tú vas a consumir. Dicen, es que los demás comensales se van a molestar. Y una vez sí les dije, ¿y si les preguntamos? Dicen, no. Y realmente cuando la gente ve a Juy y pregunta, dicen, wow, solo una vez en el cine un señor dijo, ay, se quejó de que había un perro y ya le explicaron, es un perro de alerta médica, por eso está aquí. Dijo, bueno, y ya, no pasó de ahí. Y fuera de eso, no, realmente la gente hasta se queda sorprendida o me pregunta, ay, ¿es pet friendly el lugar? Le digo, si trae su certificado médico, sí. Si no, no. Entonces, eso, hay muchos mitos, como les decía, hay muchos mitos de la discriminación. Creen que la gente cuando te dice no, por ejemplo, alguien de seguridad, es que está haciendo su trabajo. Y hágale como quiera. Me pasó recientemente con un capitán de restaurante de la zona del centro universitario. Es que estoy haciendo mi trabajo, le digo, su trabajo es discriminar. Y el letrerito de ahí al lado, ¿no? Aquí no discriminamos a nadie. Híjole. Pero bueno, muchas veces sí es cierto lo que dice esta persona. Está siguiendo
está siguiendo las reglas que le impusieron, y ahí el problema no es tanto a veces de la persona tal cual, sino de quien los dirige o quienes les da la capacitación, y a veces es un problema estructural. La vez pasada hablábamos de que hay diferentes tipos de discriminación, y uno de los principales es precisamente la discriminación estructural, que también en su momento, a ver si el doctor Jesús Rodríguez Cepeda logramos que venga un día a platicarnos de los tipos de discriminación, porque además lo platica de una forma tan agradable y tan sencilla que hasta yo le entendí. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Y es otro concepto muy importante, son los grupos vulnerables, que una de las posturas es que para que haya discriminación tiene que haber un atentado contra la dignidad humana, que se le haya menoscabado un derecho a la persona o a las personas, y que éstas pertenezcan a un grupo vulnerable. Y pues tenemos varios, como el más conocido, el género femenino, las mujeres, los niños y adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas de las diferentes etnias, los afrodescendientes y, por ejemplo, las personas con discapacidad de salud mental, que también van a venir a visitarnos un colectivo muy interesante para platicarnos lo que es la salud mental. Por ejemplo, es uno de los más discriminados dentro de todos, son de los más vapuleados junto con los de adicciones. Y también otro grupo vulnerable son las personas en reclusión. Sí, están recluidas, muchos porque sí cometieron algún delito, pero también tienen derechos, aún estando cumpliendo sus condenas. Y son a veces de los más olvidados, tristemente. Entonces luego queremos reinsertarlos cuando pues nunca les dimos ni herramientas ni nada, y al contrario, tuvieron herramientas de cómo hacer más fechorías o situaciones similares. Entonces, a grandes rasgos son estos algunos de los grupos vulnerables. También están los jornaleros, por ejemplo. El caso de las mujeres es muy serio porque pues siguen estando sin resolverse muchos de los casos de las las asesinadas de Juárez. Ahí está el caso de Campo Algodonero, que llegó hasta la Corte Interamericana, y así se le puso el nombre, que solo llevó 3 casos de 3 de las asesinadas. ¿Y por qué asesinadas? Porque si decimos muertas nos olvidamos, lo vemos como, ay, se murió, qué pena. Pero no, fueron asesinadas y siguen siendo asesinadas muchísimas mujeres en todo nuestro país. Y bueno, ya si hablamos de transfobia, homofobia, bisfobia, pues también no acabamos. Por ejemplo, también todos los compañeros de la comunidad LGBTTI, y algunos ya le aumentan la Q, que es queer, también han sido muy, muy maltratados y siguen siendo maltratados, sobre todo también los compañeros trans, mujeres y hombres, ya también vendrán a visitarnos, porque también entendiendo la diversidad, vamos a poder respetar la misma y vamos a poder interactuar con ellos, porque además saben que todos somos seres humanos y todos podemos aportar algo bueno. Me ha pasado que en algunas de las conciliaciones, por ejemplo, y espero que no me cobren el comercial, el restaurante El Cardenal, que recientemente conciliamos, fue muy agradable, digo, independientemente que fue a raíz de una queja, pero fue muy agradable porque de ellos yo pedía medidas de no repetición, y ellos ahora sí que de su ronco pecho dijeron, ahora lo vamos a instituir en todas nuestras capacitaciones de ya permanentemente. Claro, va a llevar un proceso, pero ya tener esa intención, más allá de lo que le proponía COPRE, de que sí tenían que tomar cursos y todo, ya que ellos decían, ya lo vamos a implementar para que ya erradicara la discriminación. Entonces sí se pueden hacer las cosas. Y recientemente fui al Cardenal del Centro, y sí, al principio la señorita no sabía, pero ya el gerente ya estaba enterado, y bueno, nos atendían como siempre atienden ahí, además come uno delicioso. Entonces, sí se pueden hacer los cambios, y sí, de estas cuestiones difíciles podemos hacer beneficios para todos y crecer juntos y convivir. Finalmente estamos en el mismo mundo, o si no convivimos,
pues no la vamos a pasar bien. Entonces, bueno, los grupos vulnerables, lo que es la equidad, lo que es los conceptos de género, que la otra vez me preguntaban, ¿y qué opinas del género? Bueno, es muy amplio hablar del género. También en su momento invitaremos a alguien especializado en el tema. Si tienen también gente especializada en los diversos temas que converjan con la discriminación, avísenos, y pues este es un espacio abierto para todos los que vengan a aportar y que aprendamos todos. Entonces, el género, lo que es la diversidad, cuando oye uno la palabra diversidad, inmediatamente se va uno a los compañeros de la comunidad LGBTTI y Q. Y no es nada más la diversidad, eso es mucho más amplio. Inclusión es otro concepto muy importante, equidad, igualdad, entender la diferencia entre equidad e igualdad. También ya estoy buscando algún antropólogo o sociólogo que también nos hable de los diferentes temas que iremos tomando, pero también desde el punto de vista antropológico, sociológico, no solamente el psicológico o el jurídico. Y bueno, ya me están haciendo aquí señas, yo estaba feliz, hable y hable y hable, pero bueno, yo espero que este primer programa les haya pues aclarado dudas de qué se va a tratar esto. El siguiente programa vamos a tener un tema sumamente interesante, que es la normalización de la violencia. Esto significa que ya vemos la violencia tan normal que ya no nos damos cuenta de que existe. Y posteriormente ya iremos teniendo más invitados, muy interesantes todos. Ya saben que nos pueden volver a ver no entendí ese concepto, me voy a regresar en el Facebook, y de todas maneras va a estar también el podcast en la plataforma, pero sobre todo muy importante, aparte de su like, sus comentarios, sus propuestas. Se aceptan reclamaciones, que habla mucho la señora y no para, también se puede decir. Aquí no discriminamos ningún comentario. También los que no les guste, bienvenidos, es bueno saber lo que está mal para poderlo mejorar. Entonces, pues fue un placer para mí estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana con la maestra Diana Meléndez, experta en violencia, diversidad y sexualidad en niños y adultos, y ella nos vendrá a hablar de esto de la normalización de la violencia. Entonces no se lo pierdan, en punto de la 1:00 la próxima semana. Esperemos ya el Facebook esté a todo dar para que nos veamos en vivo y podamos interactuar con ustedes. Y sobre todo si tienen preguntas, ya desde ahorita váyanoslas mandando para que en cuanto llegue nuestra experta la llenemos de preguntas, para que salgamos sabiendo un poquito más de algo sobre discriminación, y entonces sepamos lo que es no discriminar, dejemos de discriminar y sigamos construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy en ¿Y tú también discriminas? Estamos muy contentos porque el día de hoy ya empezamos con nuestros invitados, y pues tenemos una invitada de súper lujo, la maestra Diana Lourdes Meléndez Rojas, que me voy a permitir leerles una pequeña semblanza, pequeña, porque si habláramos de todo lo que ha hecho, nos pasaríamos aquí 3 horas y no nos alcanza el programa. Ella es doctorante en sexualidad humana, maestra en sexualidad humana y maestra en trabajo social, especialista en jóvenes, especialista en violencias y abuso sexual infantil, licenciada en trabajo social, diplomada en derecho de la no discriminación, diplomada en terapia cognitivo-conductual y en terapia familiar, en sexualidad y etnicidad, en VIH-Sida, sexualidad humana, terapia familiar, disidencia sexual y políticas públicas. Es activista por los derechos humanos de las personas LGBTTI y personas transexuales, docente, facilitador y tallerista en temas de educación sexual,
género, abuso sexual infantil, violencias, diversidad sexual, derechos humanos, entre otros temas. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM, en el Politécnico Nacional, en el Instituto Mexicano de Psicosociología, en la UAM, en la Dirección de Educación Especial en la Unidad de Prevención de Violencia Familiar, así como con diversas instituciones públicas y privadas en programas de radio, televisión, entre otras muchas colaboraciones y participaciones profesionales. Entonces, como ven, no tenemos a cualquier personaje iniciando el ciclo de entrevistas en nuestro programa Y tú también discriminas. Yo les dije desde la primera vez, es que hay que quitarnos la ignorancia de los diferentes temas y pues precisamente es la violencia una de las principales consecuencias de la discriminación y pues qué mejor que tener a una experta en la materia de la violencia para que a ver si se nos prende tantito el foco y aprendemos un poquito al respecto. Bueno. Ok, primero, amiga, quiero darte las gracias, estoy muy contenta, te felicito por esta aventura que estás iniciando. Yo creo que es sumamente necesario abrir un espacio de este tipo y a todos los espacios públicos donde podamos hablar sobre estos temas que están ahí sobre la mesa, pero que generalmente tienden a ser invisibilizados o ignorados simplemente por negligencia. La ignorancia también es un terrible fenómeno que nos lleva justo a lo que comentábamos antes de entrar al aire, a la indiferencia y a la apatía sobre situaciones de la vida cotidiana que nos van a afectar en cualquier momento. Las violencias nos van a alcanzar en cualquier momento a todas las personas. Todas las personas estamos expuestas a las violencias y por ende a ser discriminadas. Las categorías de discriminación son muchas, ya las comentaremos, pero las violencias también. Y hay un cruce sociocultural que las une, que generalmente suelen ir de la mano. Y precisamente ahora que hablas de las diferentes violencias, sería muy interesante que empezáramos porque nos comentaras lo más desmenuzado que se pueda, porque luego son conceptos que hasta uno se queda, ¿cómo? Sí. Los diferentes conceptos de violencia y cómo funcionan. Sí. Mira, hace algunos años ya, particularmente en Ciudad de México, que ha ido avanzando en cuestión de derechos humanos y eliminación y erradicación de todas las formas de violencia, se genera una ley, la Ley General de Acceso por las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y es justo en ese momento cuando se pone el dedo en que la violencia en ese momento se consideraba la violencia contra las mujeres. Ahora tenemos que hablar de violencias porque existen diferentes tipologías y modalidades de violencia. Es lo que empieza a abrir los espacios públicos y privados para sacar desde entrada se categorizaba a la violencia como violencia intrafamiliar. Y cuando tú le das la categoría de intrafamiliar, implica que se queda en el espacio de lo privado. Y la violencia no puede quedarse en el espacio de lo privado. La violencia es un fenómeno que se abre en todos los sistemas sociales. Por eso ahora hablamos de violencias y no de violencia intrafamiliar, que esa es una modalidad de violencia. La violencia familiar, que bueno, va sobre todo orientada a tratar de explicar el fenómeno que tiene que ver con las violencias en la familia, dentro de la familia, hacia las mujeres, contra las mujeres. La violencia en la comunidad, que sería como básicamente el tema que nos ocupa en este momento, que generalmente suele ser poco mencionado, porque la violencia en la comunidad está completa y absolutamente normalizado y naturalizado. Desde que tú vas en la calle y una persona que va a cruzar antes que tú la acera, te empuja porque lleva mucha prisa, o te pisa, o te mete el codo, ese tipo de acciones que vemos tan normales en el transporte público. O como nos pasó ahorita, ¿no? Íbamos llegando a formarnos y de repente se nos metió un señor y todavía le digo, ¿está formado? Sí. Y no captó, ¿verdad? Justamente ese tipo de conductas están sumamente normalizadas y violentadas. Generalizamos que no es violencia. No, si yo solo la empujé. Pues al empujarla, estás ejerciendo un tipo de violencia, y ese tipo de violencia es violencia física. Alguien está violando tu espacio y te está empujando, te está violentando por ende. Pero, ¿sabes? Como es un fenómeno tan normal, tan natural, pues no es violencia para la mayoría de las gentes. El que dos personas se empujen en el metro, te quiten el espacio, simplemente cuando te vas a estacionar, que tú estás esperando, es un espacio para estacionarte y tienes la cortesía de dejar que la persona que va a salir pase y de repente llega un bien gandalla y se te mete.
Eso también es violencia en la comunidad. Está robando tu espacio y no normalizamos, no visualizamos que estas cosas no son normales. Entonces, por ejemplo, también, porque me ha pasado muchas veces, para mí es más sencillo utilizar los baños especiales para personas con discapacidad porque son más amplios y aunque Huy es chiquito, pero está mejor, si no se pone un poco nervioso porque están muy chiquitos los baños. Y me ha pasado, muchísimas veces que los usa personas que ni siquiera son personas mayores. Claro. Entonces, el usar un baño que no te corresponde también es una forma de violencia. Es violencia en la comunidad y tiene que ver con factores socioculturales. ¿Por qué? Porque aquí en la Ciudad de México y en México en particular, vemos a las personas con algún tipo de discapacidad como personas de segunda. Y esa es la gravedad. Ser una persona con alguna discapacidad te da una categoría de sospechosismo para ser discriminada. Entonces, si tienes cualquier tipo de discapacidad, pues eres una persona de segunda. Por ende, los servicios públicos, todos los bienes que se proveen a través del Estado o de manera privada son para personas de primera. Es decir, para personas que no tienen ninguna particularidad. Y entonces, si tú eres una persona de segunda, ¿por qué te voy a respetar? ¿Por qué te voy a dar el derecho a un espacio privado, como por ejemplo algo tan elemental como un baño? Porque a mí me ha tocado que voy a salir de los baños para personas con discapacidad, a chicas que entraron a cambiarse la ropa o chicas que les urgía entrar al baño y no hicieron la fila que solemos hacer las demás personas, ¿no? Y ese tipo de cosas están introyectadas en nuestra cultura, en nuestro imaginario. Que bueno, luego hay discapacidades invisibles, claro, como en mi caso, ¿no? Que dices, bueno, pues igual y tenía algún problema de la uretra o de la vejiga, ¿no? Entonces sí tenía que entrar, pero la mayoría de las veces no. El otro día en el cine una señora estaba, le digo, y sale una señora pues joven, como uno comprenderá, como unos 40 años. Le digo, ¿y cuál es su discapacidad? Ninguna. Y entonces, ¿por qué se metió al baño de discapacitados? Ah, ¿y usted cuál tiene? Le digo, aquí está mi perro de asistencia médica. Ajá. Entonces, ya se salió y ni se disculpan, al contrario, se sienten violentadas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando a una persona le señalas que está cometiendo un acto que socialmente es reprobable, la persona se va a violentar, se va a enojar, porque le está señalando públicamente como una persona que no tiene la capacidad de respeto. Y la más elemental cortesía para ver que ahí hay un logotipo que dice personas con discapacidad. Ahora, ¿tú consideras que esto se ha ido generando, más bien, ha ido cambiando en las últimas décadas? Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, no hace mucho, ya quedamos, no hagan tantas cuentas, pero por ejemplo, a finales del siglo pasado, en los 90s, no era la violencia que vivimos ahora. No, claro que no. ¿Tú consideras, y de acuerdo a tu expertise, que sí ha ido en crecimiento? Pero por supuesto que sí. Y mira, yo creo que esta exacerbación de las violencias tiene que ver con la cosificación de las personas. Y esta es una situación sumamente grave, porque ¿Qué es cosificación? Cosificación es cuando te quito tu categoría de persona y te ubico en la categoría de una cosa para usar y tirar. Las personas somos sustituibles. Somos demasiados. Entonces, ¿qué más da si yo te violento a ti? No eres importante. Y ahora, con el uso irracional e indiscriminado de la tecnología, pues todo es fácil, todo es rápido. Por eso las personas... Instantáneo, ¿no? Claro, inclusive las relaciones humanas. Entonces, encontramos... No me sirvió, me divorcio. Exactamente. Y antes sí las personas trabajaban en, quedarse. También mucho de que la mujer se quedaba callada de también muchas... Por supuesto. Injusticias y muchas violencias, porque estaban normalizadas y naturalizadas. Pero yo me acuerdo que sí se trabajaba más en no separarse luego. Es que se tiene también que ver, y eso será para otro tema, querida amiga, que tiene que ver con los roles de género tradicionales. Y con esta cultura de la violencia, y lo que dice Rita Segato, la pedagogía de la violencia, en donde se nos enseña a maltratar y se nos permite, en una cultura patriarcal como la que vivimos, los hombres tienen una categoría todavía superior a la de nosotras, y nosotras todavía estamos en un lugar de vulneralización. Seguimos siendo vulnerabilizadas, pero yo ayer discutía justo con mis alumnas, ¿no? Que a mí no me gusta poner a los grupos sociales en categorías de grupos vulnerables. Porque cuando tú pones a un grupo en una categoría de grupo vulnerable, entonces le estás quitando su capacidad de autonomía. Entonces hay que comprender que las personas somos vulneralizadas desde el fuera.
desde lo cotidiano, desde la sociedad, desde las instituciones. Nosotras estamos ahí, pero los otros, hablemos de la otredad, los otros son quienes nos violentan y nos colocan en una categoría. Otras, ¿no? Sí, claro. Entre mujeres, ¿qué tal la violencia? Fuerte, pero también tiene que ver con que muchas mujeres estamos insertas en un sistema patriarcal, en donde a nosotras se nos ha educado para ser maltratadoras y también para recibir maltrato. Entonces, mientras no vayamos como cambiándole el chip de que a nosotras se nos ha educado de esta manera y que entremos a un nivel de razonamiento donde cuestionemos el status quo, pues no vamos a poder generar como muchos cambios. Entonces, si estuviéramos en la escuelita, porque sí estamos más o menos en la escuelita, ¿cuáles serían los diferentes conceptos, ya puntualizando los diferentes conceptos de violencia? Mira, primero y para mí el más importante, por la cantidad de feminicidios. La cantidad de feminicidios que estamos viendo en este país, porque estamos viendo una grave situación social donde yo sigo esperando que el Estado se manifieste por la cantidad de feminicidios y de desapariciones de mujeres y niñas. Hablemos primero de violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo, 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 que nos coloca vergonzosamente en el mapa mundial. De hecho, y era lo que yo les comentaba desde el piloto y el programa piloto y el programa pasado, que mucha gente dice, ay, las feministas, y como diciendo, ay, ya como que está pasado de moda, claro, como que por qué siguen si ya tienen derechos, pero como nos dijo una doctora en una de las clases, ¿no? El día que acaben los feminicidios podremos hablar de que ya no hay necesidad de seguirlo poniendo sobre la mesa. Y mucha gente no entiende que la categoría de feminicidio tiene que ver con el género. Tiene que ver con el género, el homicidio, tiene que ver con lo que ocurre entre hombres, entre grupos pandilleriles, entre asaltos, etcétera, etcétera. Lo que suma a la gravedad de la situación es que a las mujeres nos matan por eso, por ser mujeres. Lo que antes todavía en los 80s, en los 90s y todavía en los 2000s se llamaban crímenes pasionales, no. Son crímenes violentos contra las mujeres. Entonces si no nombramos a las cosas por su nombre, no existen. Entonces el feminicidio tiene que ver con tu condición de ser mujer, que ese es el problema más grave que tenemos. ¿Y cuál sería el segundo concepto? Mira, a mí desde mi experiencia me parece, para mí, que uno de los puntos que debemos atender y empezar a trabajar mucho es justo la violencia en la comunidad o la violencia social. ¿Qué diferencia habría de la violencia en la comunidad a la violencia social? Yo lo pondría en la misma categoría y te explico por qué. Estamos viviendo la ruptura del tejido social. Antes era una cosa extraordinaria que tuvieras a un niño de 8 o 9 años fumando o consumiendo alguna sustancia. Ahora estamos normalizando el fenómeno. Estamos hablando de niños sicarios. Estamos hablando que muchas poblaciones han sido insertadas de manera forzada al crimen organizado. Entonces, esto es una forma de violencia en la comunidad, pero también tiene que ver con la ruptura del tejido social. Por ende, el tejido social se rompe. Cuando el niño, fíjate, el fenómeno tan brutal del que poco se ha investigado, porque nadie le quiere entrar al ruedo, de la cultura del padrote en Tlaxcala, también es un fenómeno que habría que analizar de una manera bien interesante. Tú pregúntale a un niño de esa zona qué quiere ser y te va a decir que quiere ser padrote. Los modelos aspiracionales te hablan de realidad social que estamos viviendo. ¿Y qué tiene que ver con el padrote? Bueno, pues la esclavitud sexual contra las mujeres y las niñas. Ok, bueno, pues ahorita nos vamos a un corte. En Facebook seguimos platicando con nuestra súper invitada, pero bueno, retomemos nada más para acabar de puntualizar los conceptos y podamos seguir ampliando nuestro conocimiento, acabando con la ignorancia como si fuera maratón, ¿no? Sí, ganándole puntos a la ignorancia. Entonces, nos vemos en un corto tiempo. Estamos de regreso con ustedes. Estamos en Y tú también discriminas y continuamos. Gracias. Bienvenidos de vuelta, todos los que estén por aquí, los que se vayan conectando. Y los que nos lleguen a ver posteriormente, por favor, mándenos todos sus comentarios, si se quedaron con alguna duda, porque estamos viendo ahorita en el corte con la maestra Diana que vamos a tener que hacer más módulos de este tema porque es amplio. Pero bueno, vamos a acabar de aterrizar los conceptos, nos quedamos en lo que es la violencia en la comunidad y
y la violencia social, que mucho tiene que ver esta ruptura del tejido social, que justamente ahora que hablan de la cuarta transformación, se ha puesto muy de moda este tema del tejido social, de que hay que reconstruirlo y eso, pero el tejido social, no sé si nos pudieras platicar o más bien explicar rápidamente qué es el tejido social. Mira, cuando hablamos de tejido social tenemos que hablar del sistema familiar, desde una teoría ecológica, viendo a la familia y a la sociedad como un todo que se va complementando. El tejido social inicial, donde empiezas, imagínate tú que tienes un relojito, pon en tu mente que tienes un reloj con una riqueza de pequeñas cositas que lo hacen moverse, un reloj suizo de muy fifí, un reloj suizo muy fifí, y que todas esas cosas que componen ese reloj la hacen funcionar. Si tú le retiras una de esas pequeñas piezas a ese reloj suizo tan maravilloso, ya no va a funcionar. Con que le quites una pieza, o no va a funcionar igual, o va a funcionar de manera lenta o de manera errónea, te va a marcar los minutos cuando son las horas, etcétera. Así es la familia. La familia está compuesta, las familias están compuestas por una serie de diferentes elementos. Y el tejido social que primero se rompe en todas las sociedades es la familia. Porque estamos hablando de una ruptura de tejido social. Tiene que ver con una multifariedad de fenómenos, la migración, las violencias, las adicciones, la pobreza, la falta de aspiraciones, la pérdida de la esperanza. Yo creo que para eso necesitamos como 10 programas para hablar de cuál podría ser la fenomenología que nos permite ver que desde hace décadas en el país estamos viviendo este fenómeno. Que el nuevo gobierno le ponga por lo menos la atención a que hablemos del tejido social, bueno, me alegra, pero no es ninguna novedad, no es algo que la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales desconociéramos. Yo soy terapeuta familiar y bueno, ese fenómeno yo lo vengo viendo desde hace 2 décadas, que hablo desde hace 20 años. Sí, porque yo recuerdo, y no soy AMLO lover, yo soy neutral, pero me acuerdo cuando López Obrador estaba en México como jefe de gobierno y con Ebrard, sí empezaron a hacer ciertas actividades para recomponer el tejido social. Yo me acuerdo muchísimo de esta exposición que pusieron una como cabaña enorme en el Zócalo, de estas fotos maravillosas de gente con animales, y veías a gente de todos lados, de todos tipos, ahora sí que de todos colores y sabores. En el 2008. Sí, entonces fue fantástico, fue entonces con Ebrard, ¿no? Fue con Ebrard. Pero venía él trabajando, dándole seguimiento a lo que había puesto López Obrador en ese entonces. Sí, claro. Y era muy interesante ver gente de todo tipo de estratos sociales y culturales juntos viendo esas maravillosas y además fue una experiencia maravillosa. Fíjate que curiosamente yo me incorporo a las unidades de atención y prevención de la violencia familiar en la gestión de Ebrard, y el trabajo que se hacía en estas unidades era muy interesante porque nosotras empezamos a notar, era dirigido específicamente a mujeres que vivían violencias, y el objetivo era acercar a las mujeres a su realidad, a su cotidianidad, y mostrarles que había otras formas de vivir en pareja o no, desde la armonía y desde el respeto. Y había un proyecto muy bueno que desafortunadamente con la salida de Ebrard del gobierno de la Ciudad de México se perdió. Las mujeres que vivían violencias tenían oportunidades de acceso a becas, porque muchas de las mujeres que viven situaciones de violencias en pareja están en una situación muy compleja de dependencia económica, de dependencia emocional, de dependencia cultural. Entonces, bueno, lo que se ofrecía también era apoyos para vivienda, eran una pequeña beca, era inclusive en casos de peligro de vida, las podemos albergar en lugares dignos. Después, bueno, el proyecto se fue desestimando hasta que el trabajo que se estaba realizando de una manera bastante profesional y bastante armoniosa, porque éramos un grupo interdisciplinario, pues se perdió. Desafortunadamente, el buen trabajo que se hicieron, y yo no de ninguna manera podría decir que no se hizo un muy buen trabajo, pero se perdió. Es lo que nos ocurre con las administraciones. Sale Ebrard, llega Mancera, y vaya. Bueno, Mancera, sí, bueno. Hablando de discriminación, no lo queremos discriminar, pero el señor echó abajo mucho que ya se venía trabajando. 2 sexenios, muy bueno, muchas cosas. Y bueno, yo creo que otra vez se
rompió lo Sí. poquito de tejido social que se había Ahora, compuesto, mira, ¿no? también hay como esfuerzos interesantes a nivel institucional que sí nos pueden dar como un panorama. Sí, bueno, se creó COPRED, Se entre crea COPRED, otros, ¿no? bueno, COPRED que está funcionando, me parece que es de las instituciones que trabajan contra la discriminación que mayores aportes nos han dado a nivel de Ciudad de México. Y que realmente sí le están Y que sí le ganas. chambean, sí le chambean. COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, que está ubicado ahí atrás de la Biblioteca de Valderas, En general. en General Prim, es donde se encuentra de verdad, sí es un espacio institucional que da resultados. Pero fuera de COPRED y de algunas veces en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Ujú. de repente nos vemos como las personas desprotegidas en todos los No, casos y de si hablamos discriminación. de discapacidad, por ejemplo, con ADIS, ahora que estuve en un foro el lunes en la Comisión de Derechos Humanos Ajá. de la Ciudad de México, ya está desapareciendo. Pero le digo, bueno, pues aunque no desaparezca, de todas maneras como que no era muy funcional, ¿no? Ajá, ajá. Entonces dices, bueno, ¿para qué usar tanto presupuesto y tantas energías en algo que no va a ser operable? Claro, y que además no tiene una funcionalidad como tal. Mira, la última encuesta nacional sobre discriminación, Ujú. la del INADIS, que está en 2017. línea, se puede bajar gratuitamente de PDF. Sí, les recomendamos que la chequen. Sí, revísenla porque ahí es un espejo. Es un espejo. Y muy doloroso en muchos sí, puntos. A nadie le gusta ver que una de las categorías de discriminación tiene que ver con tu orientación o preferencia sexual, con tu blanquitud o negritud. Híjole, con, eso. con lo que tú sigue eres. pasando, Sí, tal claro. vez no en la entrada del antro con el cadenero, Claro. pero yo sí veo luego como a compañeros que son morenazos de Sí. fuego, los malmiran. Sí, por supuesto. Aunque vengan perfectamente vestidos, bien vestidos, pulcros claro. Y todo, y además claro. que sea gente súper preparada. Bueno, además tenemos bien claro el caso de Yaritza Aparicio, ¿no? Ay, o sea, que eso lo hemos bueno, eso también. nos puso. Nos dio el frentazo, ¿no? O sea, espérame tantito. La mujer es una representación de Además, nuestra muy riqueza, de nuestra riqueza cultural. Todos aquí en México somos mestizos, que se nos olvide y que de repente algunos estemos más blanqueados, bueno, pues qué chido. Sí, pero eso no nos hace ni mejores ni peores personas. No. Y la ENADIS nos da un reflejo de la realidad de discriminación que vivimos día con día. Entonces, de estos dos conceptos que ya platicamos, más bien, ya más que poner un tercer concepto, estos dos se van subespecializando en diferentes temas, ¿no? Así que es. bueno, como ya hablaste de la violencia intrafamiliar, ajá, la violencia sexual, de las violencias a la mujer ajá, internamente en las la casas. Violencia institucional. ¿No le agregarías quizá la violencia laboral? Eso está en la violencia institucional. La violencia institucional. La violencia institucional es también un tema muy importante. La gente desconoce muchas veces que existe el fenómeno del moving. Uh-huh. El moving es el acoso laboral. Ya invitaremos a Carlitos, que tiene inclusive una asociación sobre mobbing y es experto en la materia. Es bien interesante. Ya que estamos más adelantados en grupos y cosas, vendrán también a platicarnos del acoso laboral. De hecho, hubo una ley que estuvo ya para promulgarse y le echan para atrás. Claro. Y era ley de acoso laboral. Claro. Entonces, porque además, ¿sabes qué? Son cosas que pisan callos, que quitan el poder. Entonces, si yo a ti, jefe de área, te digo, tú no puedes gritarle a una persona y la tienes que tratar con dignidad, le estás quitando poder. Entonces, al quitarle poder, le quitas personalidad. Fíjate que el fenómeno de poder es súper interesante. Yo les recomiendo que por ahí revisen a Foucault. Uh-huh. Foucault es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los más grandes filósofos que existe, y Foucault tiene muchísimo que decirnos sobre las estructuras del poder, y que leyendo a Foucault vamos como entendiendo cómo de manera histórica hay cosas que tienen que ver con la violencia y con el poder que se han normalizado y hasta institucionalizado en muchos espacios públicos y privados, empezando desde el padre de familia. Uh-huh. Cuando yo trabajaba, el pater familias, ¿sí? el dueño de los esclavos, el dueño de los famélicos. Uh-huh. Desde ahí vamos viendo cómo la sociedad se constituye. ¿Quién es nuestro, ahora, con este nuevo gobierno, quién es el tata? ¿Quién es el padre de la nación? Pues AMLO.
Estamos viendo a un fenómeno bien interesante que Tipo solamente se vivió. Lázaro Cárdenas, Exactamente, ¿no? En el cardenismo vivimos un fenómeno. Pero eran otras épocas y otras cosas. Claro, y sin embargo, te das cuenta que hay como una suerte de aletargamiento. Decía Voltaire que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Porque de repente este aletargamiento social que estamos viviendo, donde llegan el presidente de México y la multitud se mueve y lo quieren tocar, a mí me alarma. Me alarma porque además es una carga muy fuerte para un solo hombre. No, y además no es Mesías, ¿no? O sea, no trae la varita mágica para hacer milagros tampoco. Y se ha depositado una esperanza nacional en un verdadero cambio que no nos va a tocar. Porque... No, es el principio del cambio, que eso es luego lo que yo cuando escucho, es que esto y lo otro y todo eso que... Pues sí, pero bueno, se tiene que empezar por algo y desafortunadamente a veces para grandes cambios hay que tomar grandes soluciones y no todas son populares, ¿no? Sí. Algunas podremos o no podremos estar de acuerdo, pero realmente las consecuencias no las vamos a ver, yo creo que en este sexenio, las veremos en un par de sexenios yo más, creo que todavía a ver si más. sí fue lo bueno. Ahora, yo digo, verde como estábamos, podremos estar, pero... Yo creo que también hay que tener un poco de paciencia. Pues hay que esperar, yo diría, el año que viene a ver qué podemos ver hacia atrás y ver realmente si no, y ojalá, bueno, pues el gobierno tome las medidas para así realmente seguir avanzando, no para irnos para atrás. Y bueno, y la violencia ahí entra, pero sí, en todos los sectores. Pero ¿no? ¿sabes qué? A mí me parece muy preocupante. Yo me dedico a la educación y me parece muy preocupante que el tema de las violencias no esté considerado en una currícula básica. Y de discriminación menos. Es que si tú hablas de violencia, por ende vas a hablar de discriminación. Claro. Pareciera que son categorías que vienen de la mano y así es. Una violencia genera situaciones de discriminación. Invariablemente. Y viceversa también, ¿no? Así es, la discriminación genera violencia. Son fenómenos que se van dando como diada y de manera inseparable. Pero además esta normalización de violencia que hemos ido platicando también ayuda, es como caldo de cultivo fabuloso para crear toda esta serie de discriminación. Mira, y además que te digan, porque me ha pasado, te dicen, pero es que no la estoy discriminando. Le digo, al no dejarme entrar a un lugar público o quererme mandar por el de servicio, te vuelves una persona de segunda categoría. Volvemos a lo mismo. Pero eso ya es una violencia y es una discriminación. Y además es una violación contra tus derechos humanos. Sí, bueno, aparte. Y mira, el problema está en que muchas de las personas de este país no nos consideramos sujetas de derecho, porque desconocemos que tenemos acceso a un montón de derechos, desde el artículo 1 constitucional que prohíbe la discriminación. Pero el no conocer... Y los derechos humanos de grado constitucional. Así y todos sus tratados, o sea que ya, como se los he dicho aquí, sepan o no sepan, ya, así que ya estamos sentenciados a no discriminar, porque nos podemos hacer acreedores alguna sanción o alguna pena. Y justo por eso yo me remito siempre a la educación. Cuando tú acercas la información a un espacio educativo, de verdad vas a empoderar. Y eso tiene que empezar desde el principio. Desde preescolar debemos empezar a trabajar con estos temas, porque desde preescolar, la etapa de crueldad tiene que ver con los inicios de la discriminación. El niño que es gordito, el niño que es invidente, el niño que es hipoacústico, el que trae lentes. Entonces, ese ya se vuelve una categoría de discriminación. Y si tú enseñas desde el aula de preescolar que todas las personas somos iguales, que todas las personas tenemos la misma valía, más allá de nuestras características físicas, económicas, etcétera, nuestro color de la piel, los niños aprenden de lo que ven. Sí, pero luego el problema es que los papás les meten ideas como lo que escuchamos, teníamos una compañera en un diplomado que era directora de escuela, por Dios, y tenía unos casos de discriminación de los papás contra otros chiquitos que tenían ciertas cualidades y que los querían correr porque tenía alguna discapacidad, y eran los papás, ni siquiera los niños no tenían broncas. Sí, claro. Eran los papás, entonces también hay que como que hacer una escuela para los papás. Eso es indispensable, porque tendría que ser más integral, ¿no? Resulta curioso, porque luego los niños,
curiosamente, se vuelven educadores de sus padres. Eso sí. A mí me acaba de ocurrir un suceso muy... Se les queda muy grabado. Por supuesto. Entonces el niño, la niña, va y repite lo que en la escuela le enseñaron. Entonces iba a confrontar al papá o a la mamá. Cuando el papá le dice, no te juntes con ese niño gordo, chaparro. No, a mí en la escuela me dijeron que él vale lo mismo que yo y que somos iguales. Entonces iba a haber como una confrontación generacional. Entonces el papá o la mamá se van a ver obligados a reorganizar su discurso desde ahí. Ojalá. Yo sé. Yo soy muy impactada porque cuando yo estudié, y les insisto, no saquen cuentas cuando estudié la carrera, que cuando llevé delitos y pues había que ir a buscar el alarma para poner cosas que eran muy gráficas, o sea, el alarma es una historieta de cuentos junto a lo que vemos ahora en los medios de comunicación, muertos, ya hasta pasan cómo matan a la persona o cómo chocó. Y se supone que todo eso está controlado hay unas leyes de gobernación que deberían estar controladas, pero luego como que con eso de la libertad de expresión, entonces que todos vean, nada más ponen, va a ser algo delicado para sus sentidos. Sí, claro, pero párate en puestos de revistas y vas a ver periódicos como La Prensa o como esos periódicos que muestran a una persona que ha sido asesinada y a un costado a una mujer semidesnuda. Entonces, todo eso es violencia, entre Eros y Tánatos, ¿no? Y además normalizarlo. Absolutamente normalizado. Ese es un perfecto ejemplo de cómo se ha ido normalizando, ¿no? Así es. No, ya nos está avisando aquí el David que ya damos otro corte. Entonces, bueno, pues continuamos con esto. De verdad vamos a tener que poner fecha para otro, nada más que ahorita ya vienen varios seguidos para retomar este tema de la violencia y su normalización y por ende la discriminación en los espacios públicos. Y pues quédense con nosotros, regresamos en breve a ¿Y tú también discriminas? Hola, muy bienvenidos nuevamente con nosotros. Aquí estamos con la maestra Diana Meléndez. Es maestra en trabajo social y en sexualidad humana, especializada en violencias jóvenes y abuso sexual. Nada más. Entre otras curiosidades que ya, si se acaban de conectar y quieren escuchar sus credenciales, las dijimos al inicio del programa, Y bueno, estábamos ya desmenuzando los tipos, de dónde viene, cómo se presenta, cómo se ha normalizado. Es escandaloso, ¿no? Cuando se meten estos temas. Claro, y mira, justo antes del corte hablábamos desde cómo aprendemos a discriminar desde la cotidianidad. Los chistes. Recordemos que los chistes tienen que ver siempre con minorías étnicas, raciales, de discapacidad, con alguna categoría sujeta de discriminación, el chiste va a estar presente. La mayoría de los chistes tienen que ver con homosexuales, con mujeres, con judíos, con catalanes, con ciegos, con gallegos, etcétera, 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 y que finalmente son poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Entonces, desde el momento que tú haces un chiste o te ríes, a mí no me gusta mucho el stand-up. Me gusta el stand-up feminista, que fuimos a un stand-up feminista, pero generalmente la mayoría de los chistes están encaminados a hacer burla, y por ende, cuando tú te burlas de las características físicas, raciales, culturales de una persona, le estás discriminando. Perdón, pero le estás discriminando. Pero además no hay necesidad, ahorita que decías del stand-up, por ejemplo, hay una persona afrodescendiente de Estados Unidos que se llama Preacher Lawson. Ay, cómo me hace reír, digo, claro, es en inglés, pero sus chistes sí son cotidianos, pero no hace una mofa desagradable de ninguna característica. Se habla de que la abuelita es muy intensa, pero nunca degradando, y te puedes reír igual. Entonces también yo no sé por qué siempre se van por el lado fácil del albur. Pero es que estás hablando de un stand-up inteligente. Exacto. Porque cuando el stand-up está hecho con inteligencia, no tiene por qué ser racista. No, y de veras lo ves, y bueno, yo lo vuelvo a ver cada vez que quiero reírme, lo vuelvo a ver y me vuelvo a reír, además unas caras sensacionales. Sí, claro. Salió de estos programas de America's Got Talent. Okay. Ya, otro comercial. Pero bueno, por ejemplo, ¿cómo es que en otras grupos sociales, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, sí tienen un problema racial terrible. Un problema contra la migración. Terrible. Pero no el mismo tipo de violencias que vivimos aquí. ¿Sabes qué tiene que ver con la historia y la cultura de cada país? Tú recuerdas la cantidad de movimientos sociales que generó el racismo.
contra la población afroamericana en Estados Unidos y que además los puso en el ojo público por décadas. La esclavitud, la guerra de secesión, el movimiento de los 60, la muerte de Martin Luther King, Malcolm X, etcétera, etcétera, los derechos civiles. Entonces, inclusive la palabra negro en Estados Unidos resulta ofensiva, pero tendríamos que analizar la historia detrás de todo esto, que cuando la primera niña negra accede a la educación en una escuela para blancos, tiene que ser escoltada por gente de la policía, del servicio secreto, y fue por orden de Kennedy. Entonces, tendríamos que analizarlo en contexto cultural. Nosotros, como una nación que nos hemos reído casi siempre de nuestras desgracias, porque tenemos la capacidad hasta de la muerte, que la gente de otros países se impresiona, que nosotros nos comemos calaveritas y que hacemos un culto a la muerte. La película de Coco fue sumamente lista en manejar esto. Sí, Disney es maravilloso. No, pero se vinieron 3 o 5 años a estudiarlo a fondo, por eso les quedó bien. Que es una belleza, y que el éxito de la película de Coco tiene que ver que vendieron a nuestra cultura que en otro contexto hubiera resultado horrorizante. Desde que vosotras vamos a Mixquic a cenar en las tumbas con nuestros muertos. Entonces, el contexto sociocultural histórico de cada país, de cada comunidad, de cada espacio, te dicta también cuáles van a ser las formas de violencias y discriminación. De verdad, habría que analizar, no podemos así como meter la discriminación y las violencias en una sola caja, porque no van a caber. Tenemos que ir desmenuzando. Cuando vamos desmenuzando, vamos entendiendo. El acoso sexual ahora en la Ciudad de México ya es un delito, ya está tipificado, y sin embargo se sigue presentando. Hace un ratito que esperaba para llegar acá, pasó una mujer guapísima, vestida de negro, pero fíjate, me llamó mucho la atención, los 2 hombres que voltearon a verla, lo hicieron de una manera tan discreta, que dije, bueno, por fin, o sea, me dio mucho gusto, porque hasta yo volteé a verla, la mujer está espectacular, pero con esto del acoso sexual, que es un delito, sí, se cuida la de manera muy discreta. Entonces, eso sí te dice que si tú pones una ley que vaya marcando límites, haciendo que la gente tome conciencia de que el hecho de que tú digas, es que es mi libertad, no, espérame. Tu libertad termina donde empiezan los derechos de las otras personas. Así es. Entonces tú no te puedes ir con Estados Unidos, ¿no? La primera enmienda. Aquí en México tenemos, es que libertad de expresión sí, pero con respeto. Y la palabra respeto nos cuesta mucho trabajo introyectarla en nuestro imaginario colectivo, porque no la tenemos concientizada. Es que no es una falta de respeto, por ejemplo, toda la polémica que descartó cuando la FIFA quitó la palabra puto, de que puto, o sea, que, no, espérame tantito, eso es muy discriminatorio. Entonces la FIFA se tuvo que pronunciar, porque políticamente era muy incorrecto. Y aunque aquí en México parecía que no tiene nada de malo, pues sí tiene que ver, porque si tú los pones en el contexto de discriminación y de crímenes de odio contra personas LGBT, claro, es una categoría que ha generado crímenes de odio. Sí, no, yo honestamente cuando pasó dije, ay, no estarían exagerando tantito, pero cuando te empiezas a meter, es que ya lo tenemos tan normalizado que tiene de malo, ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué nos quitan libertad de expresión? Que un estadio azteca con más de 100,000 personas le grite al árbitro puto. Pero ¿cómo pasamos de la ola a eso, ¿no? Yo quisiera recomendarles que... Ahí está la lucha libre para ir a gritar. Que lean a Bauman. Bauman habla de las sociedades líquidas. Y Bauman nos dice que las personas, como una consecuencia del capitalismo, del neoliberalismo, vamos haciendo que las personas y las cosas sean obsoletas, que las personas y las cosas tengan una fecha de caducidad. Cuando él empieza a hablar de las sociedades líquidas, a mí me genera escalofríos. Y después encima de eso todavía habla de los amores líquidos. Y él nos remonta al Tinder, a todas estas aplicaciones que hacen del sexo, que tendremos que tener un programa particularmente sobre sexualidad y discriminación, porque también ahí hay todo un tema. Claro. Cuando nos habla de los amores líquidos, también nos habla de esta rapidez, prontitud, la búsqueda del placer por el placer sin vínculos. Y cuando tú no puedes generar vínculos, te deshumanizas. Y si te deshumanizas, pierdes empatía. Y si pierdes empatía, por supuesto que no te va a importar violentar a 1 o a 2, a 10, a 1,000 personas, porque no tienes este vínculo, no logras tener la capacidad de ponerte en los zapatos. O sea, te vuelves como un tipo de sociópata.
cultural. Mira, de hecho todas las personas tenemos un enorme grado de neurosis. Todas las personas que vivimos en ciudades tan grandes como esta, tenemos una enorme carga de neurosis, porque todo la masa social nos empuja hacia la neurosis y vamos como, ayer se los decía a mis alumnas, cuando perdemos la capacidad de ver a la otra persona como un ser humano valioso e importante, estamos teniendo problemas si perdemos esa capacidad. Y eso es lo que nos lleva a discriminar y a violentar, porque no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Claro. ¿Cómo me que eso sentiría es yo? parte de la doctrina budista, ¿no? Sí. En uno de sus trabajos espirituales dicen, ponte en los zapatos Así del de es, otro, el arte de la cuando empatía. tienes un enojo, ira o algo contra Sí. la otra persona. Sí. Y eso ayuda mucho, porque entonces puedes entender el respeto. Pero Puedo no estar de acuerdo con esa claro, persona, pero entonces sí puedo respetar que es diferente. ahí tenemos un grave problema, porque nos estamos volviendo una masa amorfa. Todas las personas perdemos la individualidad. Ay, yo quería empezar precisamente nuestra etapa ya con invitados con violencia, porque es uno de los factores más importantes Sí. que, como bien lo decías, que ya quedó muy claro, o sea, se cruza con la discriminación y es una u otra. Ajá. La que se genera la otra. Sí. Pero bueno, me gustaría que no nos fuéramos tan desesperanzados, porque con todo lo que hemos visto así, a mí ya se me hizo un hoyo en la pancita de que, híjole, sí tenemos mucho por hacer, pero qué barbaridad. ¿Qué podemos hacer? O sea, aparte de ponernos a leer y ver temas interesantes que ahorita ya también la banalización del mal, es de que tal. Sí, hay que ver a Hannah Arendt. Y además está en YouTube, compañero. Sí. Está en YouTube, puedes ver ahí la película, yo ahí la vi, de la banalización hay del que mal. Leer y ahí entiende uno muchas cosas. Sí. Pero, ¿por qué nos vamos ahorita más para ir cerrando hacia lo positivo? ¿Qué podemos seguir haciendo? Aparte, bueno, de espacios como esto, empezarlo a hablar. Si ya escucharon este programa, ¿qué les sugerirías que sería el siguiente paso? Mira, yo tengo mucho tiempo trabajando con mujeres sobrevivientes de violación, de violencia sexual, y con niños y con niñas. Y lo que me ha ayudado a que las personas salgan de esa situación de victimización y de dolor y de desesperanza es verlas como lo que son, personas resilientes y que son capaces de transformar hasta lo más adverso. Entonces, cuando recuperamos la capacidad de ver a las otras personas con empatía y con respeto, de verdad que vamos generando cambios. Y no hagámoslo en un estadio azteca, no hagámoslo para miles de millones de personas, no, hagámoslo con la persona que tenemos al lado. Siendo corteses y respetuosos, no nos quita nada. Por 1 o 2 segundos que le cedamos el paso a una persona, no vamos a llegar más tarde o más temprano. Porque también hay otra cosa, no sabemos los motivos y motivaciones que traiga la otra persona. A veces, me empujó, sí es violencia, pero tal vez no se dio cuenta, tal vez no. Sí. Y tal vez venía de que lo acababan de asaltar. Claro. Toquemos madre. Y por eso venía y no se fijaba en nada. Sí. O sea, a veces no sabemos las historias que hay detrás de la historia. Entonces, si le bajáramos tantito a nuestros ímpetus, ¿no? Si y a nuestro yoísmo. No, sí. Bueno, además eso es lo que se nos vende, que es yo. Y sí. Hay un rollo que no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Y lo importante soy yo. Entonces, si empezamos a desprendernos un poquito de esta egolatría, de esta megalomanía, y pensamos un poco más en la otra persona y en lo que la otra persona puede sentir si fuera yo, entonces yo creo que damos un paso. Y repito, hagámoslo con la persona de al lado. Tratemos con respeto a la persona de al lado. Y nada más para que quede súper claro todos estos conceptos que nos has puesto sobre la mesa y esta propuesta de qué seguir de aquí. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. Y todas las personas tenemos esa capacidad, todas las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, han vivido situaciones difíciles. ¿Cómo las sobrevivieron? ¿Tú crees que esto de que, bueno, hace muchos años que salía, respira y piénsalo y que se salían como 10 segundos, ajá, eso podría ser un tipo de resiliencia? Pero por supuesto que sí, porque además te desconecta. Para que quede gráficamente, te desconecta. ¿no? O sea, respira, recupera un poco, sí, de verdad funciona. Qué buenos eran esos, digo, daban mucha risa, ¿no? Pero qué buenos eran, porque sí se le quedaban uno grabados. Yo no sé por qué no han vuelto a hacer ese tipo de campañas tan buenas. Les quiero recomendar un libro, que es un libro maravilloso, se llama El hombre en busca de sentido. El autor es Víctor Frank, y Víctor Frank cuenta cómo sobrevivió
al horror nazi en un campo de concentración y la pérdida de su familia. No les voy a aventar muchos spoilers, lean a Víctor Frank y van a entender el concepto de resiliencia. ¿Qué soy capaz de hacer con esto que me provocó tanto dolor? ¿Me devasto o me levanto? Claro. Sí, y bueno, finalmente siempre tenemos dos caminos en cualquier decisión que hagamos, tomando a veces hasta tres, entonces también de uno depende. Y si tal vez el otro no cambie, ¿no? Como cuando va uno manejando, yo la verdad sí he hecho pues el trabajo, me he propuesto que quieren pasar antes, que pasen. Y sobre todo a los que ponen direccionales, con más gusto los dejo pasar. Sí. Ya no me peleo en el coche, no tiene caso, gasta uno demasiada energía y además carga uno a todo su sistema orgánico. Y si tenemos en cuenta que muchos sucesos muy violentos que han terminado en homicidios tienen que ver con incidentes de tránsito, bueno, esa es también otra categoría de análisis, porque tiene que ver con la masculinidad, el poder y la supremacía. Sí, es el poder de llegar yo, primero Así como es. el señor que se metió en la fila, pero ya, ahora sí que ya, ya cumplimos nuestra dote social. Dejamos pasar al Señor, claro, y que fuera feliz en pasar primero. Y son cosas pequeñitas, no hagamos cosas grandes, pongámonos metas pequeñas. Y de verdad, pues no te metas pequeñas, vas generando un cambio. Sí, y a veces es difícil. Sí, pero cuando uno está desde el maltrato por estas cuestiones de discriminación, a mí me ha costado trabajo también entender lo que comentábamos el otro día, de que la gente no está, aunque sí debería estar obligada y debería de conocer los derechos de uno, sobre todo si es un policía o claro, gendarme de la entrada, pero también entender, ponerme en los zapatos del otro. Seguramente su jefe no le dio el curso o él no le llamó la atención de ir al curso, entonces no saben. O cumplía con su deber. Hannah Arendt, cuando sigue los juicios de Nuremberg y que está documentando todo el juicio contra Eichmann, que es un burócrata encargado de firmar todas las autorizaciones para la solución final, ella se aterroriza cuando Eichmann dice, yo solo cumplía con mi deber, hacía mi trabajo. Entonces, por hacer nuestro trabajo, ¿hasta dónde somos capaces de llegar? ¿Qué nivel de insensibilización que no podemos ver a la persona como persona, sino como una cosa? Que a veces también se ponen así para autoprotegerse, por supuesto, ¿no? Que sí. Porque pues, saber que lo van a matar, pues mejor ay, mi trabajo y no me empatizo con esa persona para que no me cause dolor. Claro. No, claro. A veces no tanto, es que es mi trabajo. Claro. No. Pero también pasan cosas maravillosas. Tú lo viste conmigo en la plaza, que ya hasta llegó el de seguridad a saludarnos. Sí, una cosa muy Entonces, también es ir aprendiendo también hasta cómo pelear para exigir nuestros derechos, porque sí no es fácil. ¿Y qué batallas valen la pena ser peleadas? Pelear porque no me ceden el paso. Hay que elegir nuestras batallas, de verdad, hay que tener sentido común para elegir nuestras batallas. Y eso también, ¿no consideras que esa es una forma también de ayudar a bajar la violencia y la normalización de la violencia? Supuesto. Les sugiero que vean una película hermosa. Llevan mucha tarea. Se llama Todas las vidas del señor Novari. Es una película hermosa con Jared Leto. Véanla, porque la película tiene que ver con la toma de decisiones. Es un niño que por circunstancias de la vida tiene que tomar una decisión, sus padres se separan, de irse con su mamá o irse con su papá, y en estas dos posibilidades, ¿qué está pasando? Habla de una sociedad distópica donde él es el único ser humano que va a morir de manera natural. Véanla, Todas las vidas del señor Novari, véanla, les va a llevar un buen análisis sobre la existencia y sobre el humanismo que hemos ido perdiendo cada vez. Entonces no necesariamente estamos tan perdidos, ¿no? Hay varias sí cosas tenemos que esperanza. Podemos hacer. Más también aprovechar la tecnología a nuestro favor, ¿no? Ya tenemos la forma de acceder a todas esas obras o películas de una manera mucho más sencilla y rápida. Entonces no tenemos pretexto para no poner nuestro granito de arena y desnormalizar la violencia y desnaturalizarla. La y violencia quitar está aprendida. La discriminación de los espacios públicos empieza por nosotros. Así es. Y como decías hace un rato, saber elegir las batallas y cómo llevarlas. Yo he ido aprendiendo sí me enojo, a veces no está en mí, pues finalmente es una condición la que yo vivo, que no, ojalá dependiera de mí. Sí. Huy me ayuda mucho, que ya lo conocieron la vez pasada, pero pues tampoco depende de Huy, ¿no? Entonces de repente te están violentando, aunque tú respires profundo, pues se suelta, ¿no? La condición. Pero sí aprender de ese momento he ido aprendiendo a sacarle provecho. Claro.
o sea, ponerme también en el sentido de que no es contra mí. Eso se llama resiliencia. Sino bueno, es Contra por lo que tú toda representas, una claro. estructura, todo un organismo que está mal, Claro. y que bueno, hay que irlo cambiando. Entonces, bueno, se habla uno con el gerente y yo, bueno, porque no instruyo a sus gentes, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque luego el problema es el de arriba, no de los Así que es, están y va abajo. bajando. Y el señor de abajo, pues es que me dijeron me así, dijeron, así, así, y de ahí no lo sacas. Estoy cumpliendo con mi deber. Y, Pero- y tristemente está cumpliendo con Su deber. Pero para que nos vayamos con un poco de esperanza, yo quiero que todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que tengan bien claro que la violencia se aprende y que todo lo que se aprende es susceptible de ser desaprendido. Entonces, desmontemos las formas de violencia y desmontando la violencia, vamos desmontando la discriminación. Perfecto. Pues definitivamente vamos a tener que hacer más programas a este respecto, pero hoy nos vamos con mucha tarea y con muchos puntos interesantes, y sobre todo entender que la discriminación está todo el tiempo presente y no sabíamos que se llamaba discriminación, y la violencia junto a ella, junto con pegado. Y hay que ponerle el nombre, que no nos dé miedo. Hay que empezarle a poner nombre para poder empezar a desaprender. Claro, lo que no se nombra no existe, nombremos las cosas como son. Sí, dejar de invisibilizar cosas que, ay, no, mejor no te veo, entonces no veo a la señora grande que necesita pasar la calle y yo no la ayudo. Así es, ¿no? Entonces ahí los invitamos a hacer un viaje introspectivo. Complicado, pero no imposible. Pero así, además eso nos va a dar mayor felicidad en nuestro día a día, ¿no? Claro, al final poner el granito de arena, no va a ser de un día para otro, pero si vamos poniendo todos un granito de arena, pues la sociedad podría ser una mejor, ¿no? Y entonces íbamos a estar construyendo un mundo libre de discriminación. Y de violencias. Pues exactamente. Pues muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo, por gusto. todo el conocimiento que nos compartes. Vamos a agendar próximamente otro que vengas a apoyarnos con estos temas. Yo diría que volver a retomar la violencia, porque todavía hay mucha tela de dónde cortar. Pero muchísimas gracias. No, al contrario, yo contentísima de ser madrina y de este espacio. Así de madrina de lujo, además ya saben, aquí pura gente de lujo que nos va a acompañar y nos va a dar un poco de su tiempo y sobre todo de sus conocimientos para que podamos seguir construyendo un mundo libre de discriminación. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias a todos, todas y todos ustedes que nos acompañaron y que nos verán próximamente por Facebook o nos escucharán en el podcast también, ¿verdad? Y esperemos que les haya sido de utilidad este tema. Seguiremos tocando los diferentes temas. La próxima semana tendremos el tema de la psicología de la discriminación, también va a estar interesante. Bueno. Y ya desde ahorita ya estoy viendo, no, vamos a necesitar como 2 o 3 programas aparte, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por su preferencia, por estar con nosotros, y ya saben, y tú también discriminas, porque aquí estamos construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.